Hola, mi nombre es Jenny y el día de hoy voy a hablarles sobre la aorta abdominal. Empecemos entonces. A manera de esquema diremos que la aorta abdominal se divide en dos grupos de ramas que van hacia las paredes del abdomen, que serían las ramas parietales, que serán tres ramas, y una rama que son las que van a los órganos finalmente a la cavidad abdominal, que serían las ramas viscerales, que van a ser 7 ramas principales. Primero hablaremos sobre la aorta abdominal. Esta aorta abdominal, lo primero que tienen que saber es que ella no es rama de nadie. Simplemente la aorta abdominal es la misma arteria aorta. Entonces ella es continuación de esta gran arteria, que es la aorta porción torácica. Cuando esta porción torácica de la aorta perfora al diafragma, dejamos de llamarla aorta torácica y comenzamos a llamarla aorta abdominal. Esta es una visión anterior de la gran cavidad abdominal. Este gran músculo que viene aquí es el músculo diafragma, músculo que está muy bien explicado. Ustedes que este hueco podrían llamarlo de alguna manera, que es el lugar por donde pasa la aorta, el denominado hiato aórtico del diafragma. Entonces, cuando la aorta torácica justo atraviesa a través de ese orificio, a través de ese hiato aórtico, cambia el nombre a aorta abdominal. Entonces, eso es más o menos a nivel de la vértebra de 12. A nivel de la vértebra de 12, que es la misma vértebra T2. Ahora, esta aorta abdominal va a terminar a nivel del 4. Termina la aorta abdominal y termina la aorta en sí. Entonces, a nivel de esta aorta, es la parte anterior del cuerpo cuarta. Sus dos ramas terminales, esas dos ramas terminales van a ser con el acero. Voy a explicarles ahorita las arterias y las casas comunes. A lo común se les llama primitivo, entonces lo mismo yo decirles arterias ilíacas comunes o arterias ilíacas primitivas. Ellas van a ser entonces sus dos ramas terminales. Con terminales me refiero a que ya se acaba eso. Es lo que es una rama terminal, que la arteria a las da y se acaba la arteria. Es distinto a una rama colateral, que cuando es una rama colateral de esta que vamos a ver ahorita, por ejemplo, la arteria renal, fíjense que la aorta abdominal de la arteria renal, pero no se acaba ella, sigue siendo aorta abdominal. Entonces, esto es una rama colateral en campeonar. Ramas terminales al darse, se acabó la arteria que las originó. Esa es la diferencia. No sé, ya saben cuáles son. Sus dos ramas terminan algo importante. Esta arteria es que, bueno, las imágenes que les mostré ahorita son bonitas, con las arterias dice casi día. Pero realmente cuando nosotros estudiamos la anatomía, con las relaciones vemos que no nos encontramos a la arteria tan bella, tan bonita, así despejada, sino que lo primero que tienen que saber es que la localización retroperitoneal, con retroperitoneal me refiero a que se encuentra por detrás del peritoneo parietal. Toda esta membrana que parece un adhesivo con el que pegaron todas esas vísceras que ven al fondo. Esa membrana se llama peritoneo parietal. Y todo lo que yo veo detrás del peritoneo parietal, como las páncreas, como los riñones, como los uretres, como 3 porciones del duodeno de la segunda, tercera y la cuarta, eso es un denominado órganos retroperitoneales. Entonces, vemos en la aorta abdominal, aquí que se ve el inicio, luego es tapada por varias vísceras y es el final de un órgano.
En teoría, que es retroperitoneal, aquí vemos a las ramas terminales. Entonces, que se viene a las arterias ilíacas comunes, también llamadas arterias ilíacas primitivas. Ahora, a medida que es aorta abdominal va bajando, se encuentra con unas relaciones o una serie de estructuras, con las cuales se relaciones vamos a ver lo primero que tenemos que saber, es que ya se encuentran por detrás del páncreas. Lo primero que tenemos que ver es que un órgano retroplan que pancreático. Esta vena que ustedes ven aquí es la vena esplénica. Exámenes clínicos ven que para formar la vena esta ya tiene que pasar por delante. Esplénica también sería una relación anterior. Esta arteria que dejamos aquí abajo de la arteria no, pero en la vena es la vena reina de la izquierda. Esta en la izquierda, entonces pueden ver ahí que también relación anterior de esa aorta abdominal. Si seguimos bajando, vemos que la tercera porción del duodeno, que es la llamada porción transversa, que es de esta también en relación anterior de esa aorta abdominal. Esta acción intestino delgado, lo que pasa que aquí está acomodada para que bien estas arterias, pero recuerden que está a hacer con realmente ayuno y león que son parte del intestino delgado. Entonces ellas también van a ser relaciones anteriores de la aorta abdominal. Si secamos más profundamente, vemos estos ganglios que son del sistema nervioso simpático, que son los que conforman el plexo celíaco. Esos son el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, por ejemplo, el ganglio mesentérico inferior de los ganglios abortos renales en un conjunto. Eso se conoce como el nombre del plexo celíaco nervioso. Entonces, les tuve relacionadas también anterior la relación posterior más directa en la columna vertebral. Vean que ya están adosada a la columna vertebral. También hay unas estructuras del sistema linfático, como la cisterna de Kilos, y estos ganglios que ya no son como las arterias que eran simpáticas, sino que son ganglios linfáticos, como el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior. Ellos también van a ser relacionados anterior, entonces, de esa gran aorta abdominal. Algo importante que tenemos que saber de manera general de esta arteria es que ya no está totalmente la línea media, sino que ella se va dirigiendo en su... Entonces, grupos de ramas la dividimos en parietales y viscerales. Vamos a empezar primero con las más cortas de ellas, que son las ramas parietales. Estas ramas parietales se llaman así porque parietal en anatomía significa pared. Son las ramas que se encargan de dirigir entonces a la pared abdominal, que no digan ningún órgano, ninguna víscera. Estas ramas parietales van a ser 3 grupos de ramas. Vamos a comenzar primero con las arterias diafragmas inferiores. En anatomía, aliodiafragmática también se lo llama frénica. Entonces, lo mismo yo decir arteria diafragmática o arteria frénica inferior. Estos son un par de arterias para ramas que la aorta abdominal, y con ello las primeras ramas parietales, que agarra uno hacia el hemidiafragma al lado del diafragma izquierdo y la otra carga hacia el diafragma del lado derecho. Las otras ramas parietales que vamos a ver ahorita son las arterias lumbrares, que son estas arterias que ustedes ven aquí, que están buscando hacia la pared posterior del abdomen y van buscando hacia el dorso, hacia la región lumbar, ya digamos de la pared abdominal. Y por último, la última rama parietal, que eran 3 nada más. Si tenemos la arteria sacra medio.
Vamos a comenzar hablando de la primera arteria diafragmática inferiores, que son arterias pares. Eso es importante. Hay ciertas ramas de la abdominal que son pares, es decir, que son impares generalmente, que están en la línea media. Entonces, la diafragma inferior son un par de arterias pares que ellas originan en primera instancia las arterias suprarrenales inferiores. Estos son un grupo de ramas que van a irrigar a la glándula suprarrenal. Cada una va a dar sus arterias suprarrenales superiores. Ahorita la mujer más de cerca, además, eso generalmente también a unas ramas que van hacia el riñón, que irrigan la cápsula del riñón, que son las famosas ramas accesoriales renales, a veces de la edad, y a veces no las da. Aquí lo vemos más de cerca, vemos a la arteria diafragmática inferior, vemos cómo origina la suprarrenal superior y bueno, aquí en la imagen ya saben que ya pueden dar una otra ramita que irriga a la cápsula del riñón también. Vamos a ver que esta arteria, sobre todo la diafragmática, sobre todo no la diafragmática izquierda específicamente, va a originar una rama que va para el esófago, que sería la rama esofágica, y va a originar una rama que también va al estómago. Esta ya está atravesado, entonces sería una rama gástrica. Vemos aquí cómo sale la diafragmática inferior y ella de una rama primero, que busca el esófago. De hecho, aquí vean la diafragmática inferior, vean como una rama esofágica, pero también origina ramitas gástricas que van para el estómago. Entonces, estas arterias de mayoría pared también ayuda a dirigir la porción abdominal del estómago y ayuda a dirigir al estómago. Ahora estaría esformática inferior. La mayoría de las veces nace la aorta abdominal, pero también se dice que puede nacer del tronco celíaco. De hecho, dice que casi indistintamente, o sea, casi en un 50%, nació el tronco celíaco o de la aorta abdominal. Ya saben que puede salir de las dos partes. Estas arterias de forma ética inferior terminan uniéndose, o sea, han estado usándose con ramas de la arteria pericardiofrénica acá en la parte anterior, con ramas de la arteria musculofrénica. Pericardio frente del músculo. Estas son ramas de la arteria mamaria interna, ambos. Entonces termina haciendo unión anastomosis con esos vasos sanguíneos. Vamos ahora con las arterias lumbares, que son las siguientes del grupo de las ramas parietales. Estas arterias lumbares agarran hacia los lados, vean, el mayor y los cuerpos vertebrales para dirigirse hacia los lados. Ella, algunas veces pueden ser 4 o 5 pares. Vean una de cada lado, en cada espacio vertebral, y la última arteria lumbar, que sería la quinta, generalmente puede o no originar a la arteria sacra media, ya que la vamos a ver ahorita. Generalmente la arteria de sacro, quiero que sepan que a veces la quinta arteria lumbar, ahora no encontré imágenes de estas arterias lumbares, pero su recorrido es muy parecido a un intercostal posterior. Por eso les coloqué esta imagen aquí, una arteria interior posterior, que vayan a una arteria interposterior a nivel lumbar, pero ya son como continuaciones de estas arterias. Entonces estas atrás se dirigen hacia atrás, una a cada lado, y luego seguir viendo una rama ventral que es anterior, que es la que irriga a la pared posterior del abdomen. Un poco serían estas que terminan saliendo aquí las ramas ventrales o anteriores, y luego a una rama posterior, que a su vez una rama espinal que va buscando la médula espinal, tal cual como lo hacía el interposterior.
mientras que esa rama abarca, le sigue y termina regando los músculos del dorso a nivel de la región lumbar. Entonces, por último, la última rama parietal sería la arteria sacra media, más o menos que comienza cuando termina la aorta abdominal. Es una arteria impar, es la única rama de las parietales que es impar. Vean que todas las demás eran par. Y de hecho es la única rama de la aorta abdominal que sale de su cara posterior. Haríamos ver ahorita las patches que van a ver, pero no se ve su origen en la cara posterior. Entonces la sacra media comienza a nivel del cuadro y verán que luego pasa por la parte anterior de L5 del sacro y termina bajo a nivel del coxis. Y aquí vemos esta visión posterior, vemos la aorta abdominal, como ya sale la cara posterior de la aorta y domina y desciende para ayudar a llegar al recto. Y ella ayuda a erigir al recto. Estas serían entonces las ramas parietales. Vamos a hablar entonces ahora de las ramas viscerales, que son un poquitico más largas y más complejas de la aorta abdominal. Pero son las ramas más importantes porque son las que irrigan las estructuras que el punto de vista, digamos, clínico no importa. Estas ramas viscerales vamos a comenzar de arriba hacia abajo, primero hablando de las arterias suprarrenales medias. Ya hablamos de las arterias suprarrenales superiores que eran ramas de la diafragmática inferior. Vamos a hablar ahora de las suprarrenales medias. Ahí vamos a ver donde las glándulas suprarrenal diluamos. Entonces, estas arterias suprarrenales medias son unas ramas directas de la aorta que irrigan a la glándula suprarrenal. Luego vamos a hablar de las arterias renales, que estas arterias renales, lo primero que tienen que saber es que son pares, al igual de las que suprarrenales medias, que comienzan más o menos a nivel de L2. Ahora, ¿qué pasa? Recuerdan que la aorta abdominal se viene hacia el lado izquierdo, de manera que es obvio, es lógico pensar que la arteria renal izquierda tiene que ser, derecha, tiene que ser más larga que la izquierda. La aorta abdominal, porque ella se fue hacia la izquierda, tenemos que saber es que la arteria renal derecha es más larga. Además de esto, recuerden que el riñón derecho está más bajo que el riñón izquierdo. Entonces, como está más bajo, esta arteria es oblicua. Tiene que hacer un recorrido más bajo que esta, que es más horizontal que la del lado izquierdo. Ahora, esta arteria renal también en el lado derecho tiene la parte particular de que ella pasa posterior a la vena cava inferior, cosa que por supuesto no va a poder hacer la vena renal izquierda porque está muy lejos de la vena cava inferior. Entonces, esta arteria le denalda varias veces ramas antes penetrar en el riñón. Primero origina una rama que bombean usted a la glándula suprarrenal. Entonces, esta es una glándula muy dirigida, esta arteria. Entonces, si esta era la arteria superior de la media, ¿cómo creen que se llama esta arteria? Arteria suprarrenal inferior. Esta arteria entonces termina irrigida a la gran dural y renal y es rama de la arteria renal. Entonces, la superior es la diafragmática inferior de la media rama directa de la aorta y esta inferior es rama de la arteria renal y de la arteria renal. Luego, a medida que va acercándose al riñón, aprovechadas ramas que van para la uréter, que sería la rama uréter, y acá de esa arteria renal igualmente. Antes de penetrar al riñón, vean cómo le de una rama superior riñón va hacia la cápsula. Esto se llama la rama apical.
para el riñón. Y por último, de las ramas primarias, esas ramas primarias que son las arterias segmentarias del riñón, la vamos a ver cuando vean los videos del riñón. La aorta abdominal no típico que vean en la cara anterior de la aorta abdominal y que de acuerdo así en un hombre o una mujer yo le voy a dar el nombre, ya sé que este un hombre por varias cosas que bueno no ven como en el conducto diferente, no lo veo vagina. Eso ya sé que es una arteria, recibe el nombre de la arteria testicular o espermática, porque la arteria gonal en el hombre irriga las gonadas, por eso recibe ese nombre, y en el hombre la conaje del testículo. Entonces, esta arteria, si ustedes ya van más conducta canal, igual el descanso del... entonces esta arteria hormonal cruza el músculo boca superior, aprovecha y de las ramas para el ulterior 20 ramas y acá luego cruza a esta arteria que es la arteria ilíaca externa, ya que externa después de que la cruza pasa por el orificio inguinal externo y con ello se mete al conducto inguinal. Y se mete al conducto inguinal porque básicamente lo que necesita es más aquí la vena testicular, que es en el caso que se llama plexo venoso pamphiliforme buscando el conductor inguinal junto con el conducto deferente para finalmente irrigar al testículo. Cuando vean testículos, de que cuál es el recorrido final de esta arteria después que se mete en el conducto inguinal. Ahora en la mujer, la córnea de la mujer son los ovarios, entonces esta arteria recibe el nombre de arteria ovárica. Vean, aquí es casi el mismo recorrido. Cruza la ilíaca acá común, como puede externa, de una persona a otro, luego va buscando al ovario para llegar en esa estructura llamada el mesovario, para finalmente llegar al ovario y terminar a las tomosanos y uniéndose a ramas de la arteria uterina. Eso es en la mujer. Entonces, esta es la única variación de la rama de la aorta abdominal entre hombre y mujer, porque el resto todos van a ser iguales. Entonces, llamamos 3 ramas que nos faltan 3. Vamos a comenzar primero hablando del tronco celíaco. Este tronco celíaco es una estructura del sistema vascular que inmediatamente después sale la parte anterior de la aorta, se vientre en ramas. Esto es inmediatamente después que sale. Primero la arteria gástrica izquierda, luego la arteria esplénica y luego la arteria hepática común. Esto vamos a empezar primero hablando de la gástrica izquierda, que tiene un epónimo o un nombre muy conocido que es el nombre de arteria estomágica. Pero el vaso con B de alta y con Z. Entonces esta arteria esplénica vamos a empezar con su programa final. Vemos esta imagen aquí que es la arteria gastropiploica izquierda. Se llama gastropiploica porque es la rama final de la arteria esplénica. Es la punta de la rama para el estómago, por eso gastro y da ramas para el equipo mayor. Por eso se llama también gastroaumentar. Entonces es de final de la rama gástrica de cada rama aumental. Eso también puede ser denominadas ramas hiperpoicas. De esta arteria gastro, equipo de la izquierda pasa a lo largo de la curvatura mayor del estómago. Para más tomos con ramas de la arteria gastropiploica derecha que llamaba a conocer ahorita.
a la gástrica derecha y el de la gastroplipoica derecha. Bien, aquí levantamos el estómago para poder ver en todo su esplendor a la arteria esplénica. Piensa entonces que durante su recorrido de la arteria esplénica, que tiene un recorrido muy tortuoso, no es totalmente recta, sino que hace mucha curvatura. Orina unas ramas para la parte posterior del estómago, ya que ellas le pasa por detrás del estómago. Aprovecha y le da la rama esta aquí, gástrica, y pues entonces estas ramas que van a buscando en el estómago serían las ramas gástricas cortas. Simplemente a su largo de recorrido origina también esta arteria, que sería la arteria pancreática dorsal. Esta que va buscando en la parte posterior del páncreas. Y esta que sería la arteria pancreática magna, también llamada arteria pancreática mayor. Fíjense ustedes que esta arteria pancreática dorsal se subdivide en una rama izquierda y una rama derecha. Esta transparencia porque detrás del páncreas viviendo por delante, entonces la rama izquierda se hace con la arteria pancreatética magna, mientras que la rama derecha es una izquierda de la rama derecha, sean átonos que con este arco, que es el arco pancreático tubodenal anterior. Caudales. Aquí vemos esta visión posterior como muchas ramitas para el pan de estas tres, por ejemplo, son pancreates caudales. Esta sería dorsal pancreática magna. Esta ustedes ven aquí es la rama izquierda de la pancreática dorsal, que es la que se une a la pancreática magna, se llama arteria pancreática inferior. La misma rama izquierda de la pancreática dorsal. Y esta sería la rama derecha que ven ustedes como se une al arco pancreaturenal anterior. Es complicado común, que sería el celiático. Le recuerda gástrica izquierda, esplénica y hepática común. Esta hepática común se subdivide en tres ramas. Una es la arteria hepática propia, la otra es la arteria gástrica derecha y la otra es la arteria gastroduodenal. Comenzamos primero hablando sobre la arteria hepática propia. Esa arteria hepática de la portal del vehículo del clesón, entonces lleva a lo largo de todo el equipo menor, específicamente un repliegue de pliego menor llamado ligamento gastroduodenal, que es el ligamento gastroduodenal del hipopero menor. Entonces ya es una vez que se va acercando a las dos ramas hepáticas, que es la rama hepática izquierda y la rama hepática derecha. Ahora, de la arteria hepática derecha es que se origina la rama cística o arteria cística, que es la arteria írrica finalmente, o la vesícula biliar. Esa sería entonces la arteria hepática propia. Luego tendríamos la arteria gástrica derecha, que recibe también el nombre de la arteria pilórica. Acá la gástrica izquierda era la estomática coronaria. Entonces esta gástrica derecha o arteria pilórica acaba buscando también a lo largo de la curvatura menor del estómago para estomazarse con la gástrica izquierda. Eso es a lo largo profundo dentro del epipelón menor. Por último tendríamos a la gastroduodenal, que sería esta. Esa arteria gastroduodenal, fíjense ustedes, primero era una rama suprarrenal y aquí medio que se puede ver claro. Pareciera que la suprarrenal está saliendo de la hepática propia, pero la teoría dice que la supra de la rama gastroduodenal, luego de las muchas ramas que se ponen posterior,
a la del duodeno, que sería de las ramas retroduodenales, y luego da las arterias pancreatoduodenales. Primero origina esta, que es la arteria pancreatoduodenal con costero superior. Se pone por atrás de la cabeza del páncreas. Ese recibe ese nombre. Ya la mujer ahorita más de cerca, cartera de pan. Crea todo el posterior o superior. Luego, eran gastroduodenal, sigue y descendiendo y se divide en dos. Una es la gastroprocoidea derecha o gastrodental derecha, que sean átomos, o con la gastrotesca izquierda a lo largo de la curvatura del estómago, y que termina agregar el estómago y el izquierdo mayor. Y la otra es la pancreatoduodenal, si está la posterior superior. Entonces esta anterior superior, vemos aquí nuevamente la gastrodenal, pancreatoduodenal, posterior o superior. Luego se divide en dos. Una es la gastroproica derecha y la otra es la pancreatoduodenal superior. Una por delante de la cabeza del pan y la otra por detrás de esa cartera. Estas creatoduodenales terminan uniéndose sobre las ramas de la meseta superior, ya que vamos ahorita a esta arteria pancreática duodenal anterior superior es quien me recibe esta rama derecha de la arteria pancreática dorsal. Es un entramado, hay una red arterial. Aquí se ve también bien cómo se forma la pancreatoduodenal creativa superior, que se ve la antesuperior media, que se ve cómo hacen los tomos o con las pancreatodorsal. Vamos a terminar con las ramas viscerales de la arteria mesentérica superior. El páncreas, digamos una escotadura que tiene el páncreas ahí, y por delante de la tercera porción del duodeno para finalmente perforar al mesenterio. Una vez que perfora el mesenterio, irriga entonces a las estructuras que agarra el mesenterio. Aquí le vemos nuevamente, vean ustedes, para que vean ustedes la relación de su porción del duodeno. La primera rama que vamos a agarrar es la pancreatoduodenal inferior de la arteria, o tronco, como también se le llama. Ese tronco con pancreatoduodenal inferior se llama por ramas. Una pancreatoduodenal anterior inferior y una arteria pancreatoduodenal posterior inferior. En relaciones con la cabeza del páncreas y directo al páncreas, como el duodeno, reciben el tronco celíaco indirectamente. Entonces, esa métrica inferior sigue para que le cruce como le perfora el mesenterio, que es el repliegue que sostiene al intestino. Entonces, una vez que esta está dentro del mesenterio, da muchas ramas al quirio, que al uno ileares y de ramas yeyoniares, que son las ramas iliares y que son las ramas iliularicus. Estas ramas se unen entre ellas, llamadas ramas entrearqueadas. Tenemos también la acólica media, que forma el trabítico anverso con un transverso. Esta arteria se llama cólica media. De ahí tenemos a la arteria cólica derecha. Se llama así porque cada derecha. Y luego tenemos a la arteria ileocólica, que sería la rama terminal.
Esta arteria ileocólica se divide a su vez en rama cólica y rama ideal. La rama cólica de amostosis con la cólica derecha. La rama ileal se le llama así porque va buscando al ileón, que se vea la estructura al final con la amastosis con la mesentérica superior. O sea, un arco anastomoso que hay entre ella. Luego hay una arteria cecal anterior y también hay una arteria cecal posterior. Luego originan las ramas ideales distales. Luego también tenemos la arteria aprendicular. Entonces, les repito que la arteria ileal primero se anatomó con la arteria mesentérica superior, o sea, con la punta, la rama ileal. Luego, esas son las últimas ramas iliares. Vemos aquí que la apendicular del largo del mesón de la arteria es la arteria cecal posterior.